Buenas noches, jóvenes de la sección A. ¿Qué tal? Noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues miren, vamos a ver hoy un poco de la Convención sobre el Derecho a los Tratados, ¿verdad? Eso está en el libro del doctor Lario, ya está en el otro libro del licenciado Julio, vamos a ver, Luis Alberto Padilla también. Que por cierto, la otra semana él va el otro viernes, ¿verdad? Pero es el viernes. El jueves tenemos clase, tienen clase conmigo. Él va a ir a dar una conferencia sobre su libro, voy a decir solo para tratar los temas de su libro. Así cambiamos un poco en la clase magistral, ¿verdad? Y va a llevar algunos libros, por si alguien los quiere comprar, parece que los dan mucho más baratos que lo que los dan en, ¿verdad? Entonces, sí, es un libro pues bonito, agradable de leer y muy actualizado, ¿verdad? Que es lo que uno agradece realmente. Así es de que hoy voy a poner las filminas sobre la Convención del Derecho de los Tratados, pero estaba esperando que ingresaran todos porque tengo problemas con mi computadora, de manera que cada vez que tengo que ingresar a alguien, tengo que interrumpir todo para darle admisión. Por eso estaba esperando. Vamos a ver esa presentación. Por favor, ustedes me dicen si la logran ver y si no, miramos qué hacemos, ¿verdad? Yo no sé si esta convención la vieron ustedes en el Derecho Internacional Público 1. Ustedes me dicen. Estoy trabajando con 3 libros, les cuento. Ahí se ve, licenciada. ¿Sí se ven? Sí se ve bien claro. Vamos a ver. Entonces, ya más ilustrativo no puede ser, ¿verdad? Así es de que, bueno, perdón, creo que ahí no, ahí es donde nos vamos a quedar para el próximo, la próxima clase. Aquí está la convención, ¿eh? Licenciada, disculpe, ¿hasta aquí va a llegar lo del examen? Sí, sí, pero todavía el último día yo se los, todavía el último día tengo para decirles hasta dónde exactamente, ¿verdad? No sé qué ahora pasa aquí. Miran la presentación, ¿verdad? Sí. Siguen viéndola, ya se borró. No, sí se ve, licenciada. Va, muy bien. Es que estoy tratando de cambiarla porque si no, no me van a correr las filminas. Vamos a ver. Es un problema con mi clase, ha estado así, con mi computadora, perdón, que no he podido manejar bien este problema que tengo con la compu. La voy a cambiar, pero mientras ese momento se da. Me voy a salir un ratito, un momentito, hoy. Permítanme.
Estamos nuevamente ya en línea, jóvenes. Ahorita no van a ver la presentación. Es hasta este momento. Solo me indican si ven la presentación. Sí, ya se ve, licenciada. Ya se ve. Ah, qué bien. Excelente. Bueno. Bien, entonces está la Convención sobre el Derecho de los Tratados, ¿verdad? Así se llama, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Entonces, en términos generales, pues es la más importante negociación jurídica a nivel internacional es el tratado. Constituye un acuerdo de voluntades entre sujetos de la comunidad internacional con el objeto de crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos. ¿A qué les recuerda esta definición, jóvenes? A los contratos en materia civil, ¿verdad? O a la definición de las obligaciones. A eso suena, ¿verdad? Sí, el derecho internacional utiliza muchas de las instituciones del derecho civil, ¿verdad? Por ser el documento en el que se consignan por escrito los derechos y obligaciones de los firmantes, hace que sea también un instrumento que regule el comportamiento recíproco de los participantes. ¿Y quiénes son los participantes? Pues son los estados, o son las organizaciones internacionales y los estados. Su amplia flexibilidad permite fijar reglas de derecho internacional de cualquier naturaleza, carácter o índole en un marco legal previo, brindando de esta forma amplias posibilidades de maniobra para los participantes, ¿verdad? Entonces lo que estoy leyendo está ahí en la firma. Hay algunas definiciones, ¿verdad? Por ejemplo, definición, ¿verdad? Como el tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos, o cualquiera que sea su denominación particular, ¿verdad? Esa definición no contempla los acuerdos entre estados que se rijan por el derecho interno, ni los convenios entre estados e individuos o sociedades privadas, ni cualquier acuerdo interestatal que no contemple algún tipo de relación jurídica preliminar. Esa exclusión destaca el hecho de que la flexibilidad dispositiva de las partes se ve limitada con la legalidad jus internacional, por lo menos en términos de la Convención de Viena, y que resulta pues discutible en cuanto deja fuera los acuerdos verbales entre estados y los tratados entre los estados y organismos internacionales o entre estos últimos. Yo sé que ustedes no están muy familiarizados con toda esta terminología, pero bueno, vamos despacio, poco a poco, leyendo los documentos, después nos llegamos a enterar de todo, ¿verdad? Así entonces ustedes pueden ver ahí la definición, luego la clasificación de los tratados, ¿verdad? Según la doctrina, los tratados se clasifican de acuerdo a algunos criterios, ¿verdad? Por ejemplo, de acuerdo con las partes firmantes, los tratados pueden ser bilaterales, que son entre dos estados. Luego, plurilaterales o multilaterales, en los que intervienen varios estados como firmantes. Colectivos, si se trata de un número considerable de estados participantes. Uniplurilaterales, entre un estado y un organismo internacional, ¿verdad? Por ejemplo, los tratados que ha firmado Guatemala con la ONU, ¿verdad? Y de acuerdo con la materia que tratan, pueden ser jurídicos, económicos, políticos, tecnológicos, de alianzas culturales, administrativos, financieros, de defensa, y no termina la lista, ¿verdad? De todo tipo. De acuerdo con su duración, pueden ser temporales o transitorios si tienen una duración determinada, fijada en el propio texto, contratado. Permanentes cuando pretenden regir indefinida, pero no absolutamente, pues no hay contratos perpetuos.
Aún lo de las Naciones Unidas no es perpetuo, ¿verdad? Si bien los contratos verbales hoy día son extremadamente raros, resultaban más adecuados en alguna época en que se identificaba una entidad nacional o estatal con una persona. Y por ello, en una definición de tratado pueden dejárseles de lado, ¿verdad? Más aún cuando también en el momento actual el monismo judicativo del Estado se encuentra en cuestión. Por ejemplo, por los tratados celebrados por organismos internacionales que serán estudiados en forma más adecuada más adelante, ¿verdad? Y los tratados, de acuerdo a su naturaleza, pueden ser tratados, contrato, o negocio jurídico. La palabra lo dice, ¿verdad? De acuerdo a su naturaleza. Pueden ser tratados, contrato o negocio jurídico y pueden ser tratados ley. El tratado, contrato o negocio jurídico se establecen normas jurídicas individualizadas que regulan las relaciones mutuas entre las partes y sus efectos esencialmente subjetivos, en el que participan un número pequeño de estados, ¿verdad? Y los tratados ley, si su objetivo es fijar reglas generales para los estados, normas jurídicas de derecho internacional comparables con leyes que surgen del acuerdo de voluntades de un gran número de estados, con el fin de establecer normas objetivas. Sí, por ejemplo, cuando Guatemala firma la Convención de Belén do Pará, de ahí se deriva una cantidad de obligaciones que consisten en emitir diferentes leyes objetivas para hacer cumplir la convención. Por ejemplo, la ley contra la violencia, la ley de violencia contra la mujer o contra los niños, el código de los niños, el código de la niñez y diferentes leyes, normas que se convierten en ley para cada uno de los estados que firman. O por ejemplo aquí, como dice el ejemplo, ¿verdad? El convenio de Montevideo y Caracas sobre el derecho internacional sobre asilo y extradición. De hecho, después de esa convención, pues hay un normativo para los casos de asilo y hay una ley, pues, no un normativo. Y para los casos de extradición, que dicen cómo se tramita el asilo o la extradición, quiénes pueden ser sujetos de asilo o extradición. No es una ley, son dos leyes diferentes, ¿verdad? Y cómo se tramita, cuáles son las autoridades que intervienen, qué tipos de asilo existen, en fin, ¿verdad? Se vuelven las obligaciones contraídas en una convención, se vuelven leyes hacia lo interno, por eso se llaman así. Y en cuanto a la capacidad y facultad para celebrar tratados, pues esa capacidad que es el poder que se tiene para celebrar formalmente acuerdos de ese tipo y por lo mismo de obligar y obligarse respecto de ellos. La capacidad es plena cuando se puede celebrar todo tipo de tratados sin restricción funcional alguna. Y es limitada en tanto cuando solamente se puede celebrar cierto tipo de tratados, ¿verdad? Ahí lo dice la FILMIN. A nivel internacional, todos los estados son soberanos, ¿verdad? Tienen la capacidad plena para celebrar tratados en la medida que dicha capacidad es un atributo consubstancial a la soberanía. Y las organizaciones internacionales que también gozan de ese atributo. Pero en el supuesto de que los tratados que celebren deriven de sus funciones y sean compatibles con la letra y el espíritu de sus diferentes constituciones, ¿verdad? Por ejemplo, la OEA, la ONU y otras entidades, ¿verdad? La OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y otros sujetos de derecho internacional poseen una capacidad especial para celebrar contratos, como el caso de la Santa Sede, y vamos a verlo aquí más adelante, que posee la facultad de acordar tratados paralelos, que se llaman concordados.
Asimismo, los estados diminutos. Ustedes pueden leer ahí Andorra, Lesoto, San Marino y otros. Por ejemplo, Mónaco, que Andorra y Mónaco me parece que están en Francia, ¿verdad? Entonces, ellos ceden su capacidad para celebrar tratados a otro estado del cual dependen a nivel internacional. Por ejemplo, Andorra y Mónaco, pues lo ceden a Francia. Por ejemplo, cuando se hacen esas competencias en Mónaco, esas competencias de carros, imagino que se firman tratados internacionales para que todos los países puedan participar, o las Olimpiadas, por ejemplo, o cuestiones no solamente deportivas, ¿verdad? Puede haber de todo. Entonces, estos países lo que hacen, los estados, pues ya saben ustedes que actúan a través de sus agentes, ¿verdad? Y estos se encuentran la mayoría de las veces limitados en sus funciones por su propio sistema, que a veces les permite pactar en términos amplios, pero a veces no se los permite. Entonces depende también de los poderes, ¿verdad? Pero ¿quién tiene los plenos poderes? Jóvenes, ¿quién los tiene? A ver, de acuerdo con lo que hemos visto, ¿quién tiene los plenos poderes? Pues lo tiene el jefe de Estado y su ministro de Relaciones Exteriores, o su secretario de Relaciones Exteriores, como se le llama. También están las organizaciones internacionales. Aquí está. Las organizaciones internacionales tienen diferentes fundamentos, ¿verdad? Algunos autores consideran que es una consecuencia del reconocimiento de su personalidad jurídica internacional. Otros dicen que el poder para celebrar tratados se les confiere expresamente en sus pactos constitutivos, ¿verdad? Y otros se inclinan no tanto por lo que expresamente se asienta en esos documentos constitutivos, sino en la interpretación que de ellos se haga. O normalmente, ordinariamente, la facultad para celebrar tratados pues recae en las autoridades competentes designadas por el mismo Estado para que actúen en su nombre. Generalmente las autoridades máximas en materia de relaciones exteriores, ¿quiénes son, joven? Son el jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores, o quien haga sus veces, ¿verdad? Aunque los agentes diplomáticos y los jefes de misión ante una conferencia internacional o ante un organismo internacional también son considerados competentes por delegación para concluir tratados, ¿verdad? O sea, quiere decir que los embajadores también. En el caso de las organizaciones, incluso los cónsules, ¿verdad? Si se hace necesario, por ejemplo, como Guatemala, que no tiene un consulado y un embajador en cada país, ¿verdad? Apenas lo tienen unos cuantos. En el caso de las organizaciones internacionales, esa facultad recae en un órgano colegiado, expresamente designado para que actúe en nombre de la institución. Ahí lo dice la Filmina, ¿verdad? Esa delegación se efectúa mediante una resolución o un acuerdo, dependiendo del caso, ¿verdad? A veces tienen que convocar a la Asamblea General para que autorice a la Junta Directiva o al presidente de la Junta Directiva para que pueda firmar un convenio, ¿verdad? Y esa facultad pues descansa en los órganos plenarios. Y un órgano plenario es una asamblea, ¿verdad? Vamos a ver un poco más aquí. Pues hay unos fundamentos que informan, o principios que informan el derecho internacional. Por ejemplo, tenemos pacta sunt servanda, ahí lo pueden leer ustedes, está claramente escrito. Pueden leer todo lo que eso implica.
Léanlos mientras yo voy a ingresar a unos compañeros jóvenes. Sí, alguien levantó la mano, jóvenes. Quería hablar. Sí, licenciada, solo era para, pues, para dar Cristian. si uno de los, pues, cuando estaba hablando del tema de los tratados contratos, y un ejemplo de eso podría ser el Tratado de Libre Comercio. Sí, cabal. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, o por ejemplo, un convenio que yo no sé si Guatemala ha suscrito tratados con El Salvador. Dicen que sí, para la cuestión de las pandillas, para el control de las pandillas. Creo que ese podría ser otro, ¿verdad? Que Así es el son... Tratado del Atlántico, ay, no me recuerdo, se me fue No, el ahorita de el la nombre. OTAN no. Ese ya es más amplio. En cambio, estos son para cosas muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. No le hables así. ¿Alguien abrió su micrófono, Mary Rocío? ¿Tiene abierto su micrófono? Bueno, vamos a tratar de ingresar a otros alumnos. Vamos a ver cómo nos va. Es que mi computadora se bloquea cada vez que tengo que ingresar a un alumno. Y se supone que ya debían de estar todos adentro de la clase, pues. Bueno, vamos a ver si no se me descontroló. Entonces, el pacta sunt servanda quiere decir que los tratados deben ser cumplidos, ¿verdad? Es un principio fundamental, pero fundamental, jóvenes, del derecho internacional. Y se regula en el artículo 26. Por ejemplo, el principio absoluto contemplado en la Convención de Viena del 69. Todo tratado dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe, que es otra regla universal, ¿verdad? Pacta sunt servanda es una regla universal con todas las características de una norma consuetudinaria de derecho internacional. Es una regla también o elemento universal de moralidad y de ética, porque se supone que quien representa al país pues lleva el sentir y el pensar de su sociedad, pero es para bien, pues no es para mal, ¿verdad? Por eso se habla de la moralidad y de la ética. Y determina que los tratados internacionales son obligatorios. Porque si Guatemala no cumple un tratado, pues tampoco van a respetar a Guatemala en otro lugar. La van a bloquear, le van a quitar las cuestiones de comercio. Ya ven ustedes que le quitaron el ingreso de cardamomo, no me acuerdo en dónde, por esas malas prácticas de los gobiernos, ¿verdad? De no cumplir con los acuerdos. Es la norma jurídica internacional. El pacta sunt servanda es una regla de norma internacional de carácter coercitivo. Ahí lo coloqué todo en la filmina para que no falte ningún elemento. Coercitivo para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales, al no existir un ente que se encargue de velar por dicho cumplimiento. Porque, por ejemplo, si Guatemala no cumple un convenio, como no cumplió el de la CICIG, ¿verdad? Entonces, ni modo que van a llevar al Estado a la cárcel, eso no se puede. Tiene que ser otro tipo de medidas los que se tomen ahí, que es una represalia prácticamente, ¿verdad? Otro principio es bona fide, que quiere decir buena fe. Está en el artículo 26 de la Convención, que establece que todo tratado debe ser cumplido de buena fe. Y significa que los estados deben cumplir un tratado con la más estricta moral, rectitud, honestidad, ética, verdad y honradez en la acción. Es un principio absoluto relacionado con la prohibición del abuso del derecho. No hay que hacer abuso del derecho ni interpretar o tergiversar las normas del derecho. E incluso cuando la acción formalmente jurídica está en contra del ordenamiento jurídico establecido. No se puede invocar el ordenamiento jurídico interno si ese tratado ya fue aprobado y ratificado, ¿verdad?
Ahí abajo dice la Convención sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 27 señala que no se pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Si se deja a voluntad de las partes el cumplimiento e incumplimiento, la seguridad de las relaciones internacionales estaría comprometida. Se viene abajo y sin la buena fe de este orden jurídico caerían por su propio peso. Por eso son importantes estos principios. Y todo esto es derecho natural, ¿verdad? No se debe utilizar el derecho en contravía, ¿verdad? Es decir, cuando la acción, incluso formalmente jurídica, está en contra del ordenamiento jurídico establecido. Tenemos otro principio también, jóvenes. Es este, ex consenso advenitum vinculum, que significa del consentimiento deviene la obligación. Uno se consiente y ya tiene obligaciones, ¿verdad? Solo a través del consentimiento los estados se comprometen en obligaciones jurídicas o comprometen a su contraparte en un contrato. El Estado, por tanto, debe manifestar expresamente su aprobación en la creación, modificación o extinción de obligaciones y derechos, únicamente a través de los órganos y canales previstos para ello. Porque de lo contrario, cualquier acción de cualquier ciudadano carecería de legitimidad, ¿verdad? Indudablemente este principio requiere de unas cláusulas previas para asegurarle que el consentimiento es auténtico. Ahí lo pueden leer ustedes. No voy a leer ese pedazo porque estoy mal de la garganta y me puedo ahorrar. Iniciaba una pregunta. Sí. Este material está en el libro de Paredes, ¿verdad? Ese material está en todos los libros. El de Ochaeta también. Sí, el de Carlos Lares, tal vez no con ese detalle, ¿verdad? Pero este es del libro de este señor Alberto Molano, el colombiano, que está en la bibliografía. Pero es un libro muy grande. Es un libro muy grande, pero bueno. Gracias, Lencia. Sí, también está en ese, también está en el del doctor Padilla, ¿verdad? Que les conté, ¿verdad? Que nos va a ir a hacer una presentación de su libro el viernes. Pero es el viernes de la otra semana, ¿verdad? Antes del examen. Y está el otro también, que es res inter alios acta, que dice, los tratados solo crean obligaciones entre las partes, ¿verdad? Y este principio es relativo. Por ejemplo, si ustedes cuando sean profesionales tienen la suerte de trabajar en el servicio diplomático, pues qué bueno, ¿verdad? Pero ya tienen las bases, los fundamentos de lo que es todo este derecho internacional, ¿verdad? Uno nunca sabe a dónde va a llegar, hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Y pues estos conocimientos son fundamentos del derecho. En sí, es parte de la cultura. Este res inter alios actas, los tratados solo crean obligaciones entre las partes. Es relativo. ¿Por qué? Ya que puede que en algunos casos crear derechos y obligaciones para terceros estados, para terceras organizaciones e incluso individuos que no son parte en la creación de dichos tratados. Por ejemplo, los tratados de libre comercio o de comercio, los de servidumbre internacional, puede que afecten a otros países que no están dentro de los tratados de libre comercio. O cuando se trata de perseguir crímenes contra el derecho internacional humanitario o de lesa humanidad, genocidio y todo eso, puede ser que resulten afectados o involucrados a cumplir con ciertas obligaciones los países, otros países, ¿verdad? Que no firmaron el convenio. Y menos que lo hayan ratificado, ¿verdad?
Sí, y dice que el acta final de la Conferencia de Viena declara expresamente que se prohíbe ejercer coerción militar, política o económica en la conclusión de cualquier tratado, ¿verdad? Ahora, como ejemplo de un pacto que puede llegar a obligar a terceros, están, por ejemplo, los tratados de comercio, ¿verdad? Que ya les había dicho a ustedes. Y los crímenes contra el derecho internacional humanitario de lesa humanidad. Y la conclusión, bueno, ese es les puse aquí algunos términos empleados a manera de un glosario de términos que se utiliza mucho en derecho internacional. El término tratados, ¿verdad? O convenios. Lo que es la ratificación, la aceptación, aprobación y adhesión. Estas son formas de obligarse por los tratados. Lo que son los plenos poderes, que son los que ostenta el presidente de la República o el jefe de Estado, ¿verdad? Según la administración del país, y el ministro o secretario de Relaciones Exteriores. La Reserva es una institución muy importante, jóvenes. Es un mecanismo, es una institución jurídica mediante la cual un Estado, al firmar un convenio que ya está hecho, ¿verdad?, en donde no participó en las discusiones, puede hacer una reserva de los artículos que no se compromete a acatar, ¿verdad?, o a cumplir. Y eso se llama reserva. Puede firmar el tratado, pero puede decir, yo me reservo el derecho de cumplir o no con los artículos tales, tales y tales, ¿verdad? Y lo señala. También otro término que se utiliza mucho es el Estado negociador. El Estado negociador es el que participa en las discusiones del pacto, del tratado, ¿verdad?, que está desde el principio. Y el Estado contratante es el que se adhiere nada más cuando ya se discutió y ya está vigente. Y Estado parte es cuando ya firmó el convenio, entonces ya es Estado parte. Y tercer estado es el Estado que sin firmar el tratado se ve afectado por ese tratado, ¿verdad? Y la organización internacional, ya saben ustedes qué es. Sí, Aguirre, usted me estaba preguntando algo. Sí, licenciada, solo para complementar lo que habíamos hablado del Tratado de Libre Comercio, accesoriamente se generó el Pacto para la Seguridad del Triángulo Norte, que Ajá. es un pacto en el cual se comprometen los países de, en este caso, Guatemala, El Salvador, Honduras y México para combatir lo que es el tráfico de drogas y las pandillas a nivel del Triángulo Norte, Cómo accesoriamente no, sí. Qué al Tratado de interesante. Libre Comercio, que es dentro del Triángulo Norte también. Ajá. Por eso fue que me confundí, que dije Atlántico Norte, pero es Triángulo Norte. Únicamente, Ajá. Sí. Ajá. Entonces, veamos ahora otra parte del convenio, ¿verdad?, que es la conclusión de los tratados, que son las etapas de la conclusión de un tratado, ¿verdad? O sea, de la conclusión del procedimiento, que en términos generales comprende 3 etapas, ¿verdad?, que sería la negociación, la firma y la ratificación, ¿verdad? Eso es lo que hace que se cierre un tratado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. una pregunta, pero un país puede ser firmante, pero si no ratifica el tratado, ¿lo obliga a cumplirlo o no? No, no. Si requiere ratificación, porque hay tratados que no necesitan ratificación. Por ejemplo, la vez pasada creo que Brasil donó, por ejemplo, los tratados de donación de leche para niños, para infantes, ¿verdad? O tratados de ese tipo, solo requiere la firma del Ejecutivo nada más y no requiere ratificación. O ratificación solo del Ejecutivo. Pero si son tratados que requieren ratificación, entonces, y no se dio esa ratificación, aunque se haya firmado, no es obligatorio para el país, ¿verdad? Entonces, solo lo firmó una persona, tal vez el ministro, pero
si requería ratificación y no se dio, porque ¿quién da la ratificación, jóvenes? A veces la da el Ejecutivo, pero a veces normalmente la da el Congreso. Depende, ¿verdad? De qué, dentro de sus atribuciones. Acuérdense que está el inciso K, aquel del artículo 173, me parece, que está dentro de las atribuciones del Congreso. ¿En qué tratados tiene que pronunciarse y ratificar el Congreso? Todo está regulado, ¿verdad? Entonces veamos la conclusión de los tratados o etapas. Está la negociación, que es la discusión en la que manifiestan la voluntad de sus representados, que son los estados y las organizaciones, y sus respectivas posiciones respecto de un asunto del tratado en sí. En algún momento se detiene temporalmente para retomar el orden y continuar, ¿verdad? Las conversaciones se cierran con la firma del acta final. Entonces se cierran con la firma del acta final. Se procede a escribir el texto del tratado y de las cláusulas que reflejen clara y fielmente los acuerdos logrados. Y su revisión está sujeta a la misma negociación, ¿verdad? Entonces, estado negociador, ahí viene la definición. ¿Qué es estado negociador? Es aquel que ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado, que ha estado en todas las etapas. En cambio, el estado contratante es solo el que se adhiere cuando ya el tratado está vigente, ¿verdad? Ay, qué barbaridad. Ay, Dios. Bueno. Luego está la firma del tratado, ¿verdad? Es el artículo 12 del tratado mismo. Una vez se ha concluido la etapa de la negociación y se encuentra el tratado redactado, se procede a la firma, que es un acto formal por medio del cual se expresa el consentimiento de obligarse por el pacto. Sin embargo, no siempre se firma de inmediato, pues a la firma definitiva se acostumbra intercalar una formalidad suplementaria. Para ello se utiliza la rúbrica y la firma ad referendum. Esto sucede cuando los estados no confieren plenos poderes a sus representantes para firmar, o cuando existen dudas y los gobiernos desean estudiar más detenidamente el texto del tratado, con la posibilidad de poder introducir modificaciones. Respecto a la firma que dice el artículo 12 de la Convención de Viena, es una forma de obligarse en un tratado, ¿verdad? Mediante la firma de su representante. Cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto, o cuando conste de otra forma que los estados negociadores han acordado que la firma tenga ese efecto, o cuando la intención del estado es de dar ese efecto a la firma y se desprenda de los plenos poderes de sus representantes, o se haya manifestado durante la negociación. En el párrafo 2 del mismo artículo 12 de la Convención de Viena se dice: la rúbrica en un texto equivale a la firma del tratado cuando conste que los estados negociadores así lo convinieron. Si, digamos, los estados negociadores dicen: sí, para aceptar este tratado solo basta que se ponga una firma. Entonces, si así lo dice, será solo la firma, ¿verdad? Pero cuando no lo dice, entonces quiere decir que no está firme todavía esa aceptación. Y la firma de referéndum de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su estado así lo confirma. Si no, pues no es una firma, esa firma de referéndum no es definitiva. Generalmente los tratados lo dicen, los tratados dicen cómo se ratifica, cómo se acepta, en fin, qué se tiene por aceptado. Y generalmente los tratados cuando se aprueban, y recuerden bien este dato, jóvenes, bien. Se aprueban los tratados por los 2/3 de los participantes cuando se está discutiendo. 2/3, fíjense bien.
Ahora vamos al... Eso no lo dice aquí. Bueno, tal vez el doctor no lo diga más adelante. La ratificación, pues, es el acto por medio del cual se expresa la aceptación interna del tratado por cada una de las partes del acuerdo. Y significa por lo mismo que cada una de ellas confirma y determina la obligatoriedad definitiva del tratado. Este procedimiento de derecho interno es efectuado y desarrollado en los términos previstos por el órgano constitucional, ¿verdad? Nuestra Constitución lo dice, y ahí pueden ver ustedes en la firmina los artículos de nuestra Constitución a que se refiere esto. Artículo 183, literal K, y el artículo 171, también literales L, numerales 1 a 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso quiere decir... el objetivo de la ratificación es garantizar la legitimidad en la admisión de un compromiso. Fíjense bien, jóvenes, apunten eso. El objetivo de la ratificación es garantizar la legitimidad de un compromiso por las partes. Al mismo tiempo, es facilitar una oportunidad más para analizar y estimar las obligaciones a que cada uno de los estados se verá sometido por el tratado. Si se lo ratifica, ello quiere decir que el Estado da su consentimiento en obligarse por el tratado. Si no, el tratado firmado no tiene valor jurídico. Que era lo que estaba preguntando por ahí. Verás, si el tratado dice que necesita ser ratificado y no tiene la ratificación, entonces no tiene valor jurídico para ese país, ¿verdad? Aunque los otros sí lo hayan hecho. Sin embargo, la ratificación no es un elemento indispensable dentro de los tratados internacionales, por cuanto no existe la obligación de ratificar los tratados, a no ser que se establezca expresamente dentro de los tratados. Por ello, en el tratado las partes deben establecer claramente si es necesaria la ratificación o si con la sola firma bastará. Y eso tiene que ser bien claro. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifiesta mediante la ratificación cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse así, o cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que se exija su ratificación. Entonces, el órgano facultado para la ratificación, por ejemplo, en Guatemala, ¿cuál es? El Congreso de la República o el mismo Ejecutivo, depende, ¿verdad?, de qué se trata el tratado. Examinará a fondo el tratado, examinará, cotejará con las normas constitucionales también, para que con pleno conocimiento otorgue o niegue la ratificación o presente las respectivas reservas, ¿verdad? Puede ser que sí se pueda afirmar haciendo reserva de algunos artículos, ¿verdad? También puede ser el caso de una ratificación condicionada, es decir, que la ratificación la condicione el Estado o a la reunión de ciertos requisitos posteriores, ¿verdad? O cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de la ratificación. Entonces, también se puede obligar en un instrumento por medio de cartas de ratificación, ¿verdad?, que se llama canje de notas. En los tratados multilaterales o colectivos, pues la práctica ha establecido utilizar el sistema de depósito de instrumentos de ratificación, para lo cual se nombra un organismo internacional como depositario. Generalmente es la Secretaría de la ONU, que recibe las cartas de ratificación e informa a las partes del tratado el número de instrumentos de ratificación depositados. Y una vez sorteado este paso, es indispensable también la notificación del instrumento de ratificación. Pues como señala Bedros, un tratado no se perfecciona con la ratificación como tal, sino por la notificación de la misma. Opera igual que en los tribunales, ¿verdad? Ya se ratificó un tratado, pero
se requiere que se deposite en la ONU, si es que ahí se deposita o en el lugar señalado. Y se requiere que se conozca la notificación del depósito. A partir de esa notificación, entonces tiene efectos. Y sobre el canje de depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, el artículo 16 de la Convención de Viena dice, salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratificación, aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado al efectuarse un canje entre los Estados contratantes, su depósito en poder del depositario y su notificación a los Estados contratantes o al depositario si así se ha convenido. Pues sí, porque no tendría ningún efecto solo depositarlo. Y si no se les notifica a los demás estados que ya ha sido depositado por Guatemala, por ejemplo, entonces no tiene efectos para Guatemala ni para los otros con respecto a Guatemala, ¿verdad? Ahora aquí lo último de hoy es la adhesión y la reserva, ¿verdad? Este en el artículo, bueno, tenemos una reserva que hizo Guatemala en esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que dijo que se reservaba el derecho de cumplir con los artículos tales y tales por si afectaban su reclamación sobre Belice, ¿verdad? Entonces ustedes pueden leer ahí lo que es la adhesión, que es un acto jurídico por el cual terceros estados aceptan un tratado ya negociado, que ha entrado en vigor. Y dicha adhesión implica la manifestación expresa del consentimiento del nuevo estado, ¿verdad? Así como Guatemala, que esta convención fue aprobada y puesta en vigor en 1969, y Guatemala se adhirió, pues, 10 años, 11 años después, ¿verdad? Y la reserva, pues, es muy importante, jóvenes, es el acto jurídico por medio del cual un Estado, al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, indica su propósito de no quedar obligado por alguna de sus cláusulas o desea que se modifique su efecto o bien que se le dé una determinada interpretación, en cuyo caso el país afectado haría una declaración interpretativa, ¿verdad? ¿Cómo interpreta esos artículos? Y la reserva se puede formular en el momento de la firma, en el de la ratificación o en el de la adhesión, pero deben limitarse a lo estrictamente indispensable, ¿verdad? No hacer otro tratado. Y por cuanto las reservas deben ser aceptadas en forma expresa por todos los estados que hacen parte del tratado. En caso de alguna objeción, se excluye al estado que formuló la reserva, porque según pronuncia la práctica reiterada de las Naciones Unidas, se favorece la integridad del tratado sin reservas, a menos que todas las partes expresen la aceptación de cada una de ellas, ¿no? Es un proceso muy largo, ¿verdad? En la llamada cláusula panamericana sobre reservas a los tratados se presenta una particularidad, y es que cuando se haya una objeción a una reserva, cuando hay objeciones a una reserva, esta no tiene más efecto que el de suprimir la aplicación del tratado entre el Estado que presentó la reserva y el que hace la objeción a dicha reserva, si los demás estados no se oponen, ¿verdad?, a la reserva. Y porque lo que pasa, dice, es que las reservas generan déficit de legitimidad respecto del acuerdo, en la medida en que cuando son graves es más recto reconocer honestamente la imposibilidad de cumplir con un acuerdo. Más cuando no tienen mayor importancia, pues es preciso saber renunciar a ellas para no traer a los tratados causas de oscuridad o ambigüedad, ¿verdad? Es sabio, dice un autor, pues evitar las reservas, ¿verdad? Los tratados bilaterales en ese sentido deben ser aceptados por las partes en su totalidad, es decir, sin reserva. Puesto que si se presenta, pues esto significa que se requiere reanudar las negociaciones entre los estados
con el objeto de fijar nuevas reglas, nuevas condiciones respecto del tratado. En cambio, en los tratados multilaterales, eso es en los bilaterales, ¿verdad? Pero en los tratados multilaterales, el particular de las reservas es mucho más complejo, porque se altera la integridad del mismo y se limitan sus obligaciones. Max Sorensen, ¿se recuerdan ustedes de él? Al respecto señaló que ya sea la reserva de carácter recíproco o no, el efecto de su aceptación en relación con un tratado multilateral debe ser que dicho tratado funcionará sin uniformidad, o sea que no es para todos. Con todo, no existe unanimidad doctrinal respecto de la reserva, pues al menos hay dos posiciones. Una es la tesis de la integridad del tratado, que sostiene que un Estado no puede formular reservas a un tratado, a menos que sean aceptados por todas las partes, ¿verdad? Y la otra tesis de la divisibilidad del tratado, que acepta el uso de las reservas, aduciendo que pueden existir motivos, como el subdesarrollo económico, que impiden la aceptación por parte de algunos estados de ciertas disposiciones de un tratado. Y que la leve falta de uniformidad pueden, por el contrario, traer la ventaja de obtener un mayor número de ratificaciones. Porque si la mayoría de países son subdesarrollados, pues entonces hay posibilidades de que más estados subdesarrollados lo firmen. A veces pues hay tratados que conviene que los firme la mayor parte de los países, aunque no sean todos desarrollados. Por ejemplo, ese tratado de la OEA era muy importante, ¿verdad? Muy importante. Y lo firma Estados Unidos, Canadá y todos esos países, ¿verdad? Y digamos, en el artículo 19 de la Convención, dice que un Estado podrá formular una reserva al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida en el tratado o que el tratado disponga que únicamente puede hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate, o que en los casos no previstos la reserva sea incompatible con el objeto del tratado. Pues sí, porque si es incompatible, definitivamente no puede aceptarse, ¿verdad? Y lo que se hace es que se excluye al Estado que la propone. Así es de que no puede modificar las disposiciones del tratado en lo que toca a las demás partes en sus relaciones mutuas. En tanto, la misma Convención de Viena, en sus artículos 22 y 23, dispone que la reserva y las objeciones, por la misma razón, pueden ser interpuestas, pueden ser retiradas en cualquier momento, siempre y cuando se eleven por escrito a todas las otras partes del tratado, a no ser que el tratado ordene otra cosa. El que manda ahí es el tratado. Bueno, jóvenes, aquí vamos a dejar. Esto todavía sigue la convención, pero lo que tendríamos que ver son las causas de invalidez por error, dolo, corrupción o coacción. Todas esas causas pues las vamos a tener que ver en clase presencial, ¿verdad? Porque no hay otra forma, nos toca clase presencial. Bueno, jóvenes, hasta pronto. Feliz noche, que sigan mejor. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Feliz licenciada. Gracias, Buenas noches, igualmente, Linda. Que jóvenes. se mejore pronto. Gracias, muy amables, muy amables. Hasta pronto. Otros Feliz días, fin de semana. Sí.